la palabra a la Secretaría por si hay cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, por el que comunica que la Sala accedió a la petición de esta comisión en orden a prorrogar su plazo de funcionamiento por 15 días a partir del 12 de junio. Esto es hasta el 2 de julio próximo. Otro oficio del Secretario General, mediante el cual comunica que la diputada María Francisca Abello será reemplazada en forma permanente por el diputado Diego Ibáñez. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Ya tuvimos puntos varios en la mañana, no sé si alguien... Gracias, presidente. Solamente para confirmar una noticia que salió en todo caso en Portal de la Transparencia, que las horas extraordinarias del encargado de incendios de la CONAF, si bien recuerdo, ascenderían a 9 millones de pesos en los últimos, me parece, Enero-abril. Claro, en los últimos 4 meses, si no me equivoco, ¿no? Igual me parece una suma desproporcionada, y lo digo viniendo de la Municipalidad de Viña del Mar, ¿no? Entonces, de verdad que me gustaría oficiar a la Contraloría, para ver si esto es una práctica normal, si es que esto se ajusta a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, pero que la Contraloría pudiera pronunciarse, porque un brigadista al parecer tiene un tope de 400.000 pesos, pero aquí vemos que en el caso del director o del encargado de incendio puede llegar hasta 9 millones de pesos. Entonces creo que he exagerado más allá de lo que ocurrió en el caso de Viña y de Quilpué. ¿Hay acuerdo para oficiar a Contraloría por los antecedentes que aporta el diputado Celis? ¿Hay acuerdo? Perfecto. Gracias, presidente. Bueno, iniciando la orden del día, y a propósito de que obviamente esta comisión tiene muy malas noticias per se, de hecho, el mismo fallecimiento, 137 personas. Pero en los últimos días conocimos de una muy buena noticia, y que efectivamente que se logró capturar, fruto de una investigación, que vamos a conocer los detalles el día de hoy, a los 2 presuntos responsables del mega incendio. Y es por ello que hemos citado hoy día a la ministra del Interior, junto al director general de Policía de Investigaciones, don Eduardo Serna, para conocer los antecedentes de esta investigación, las coordinaciones que se llevaron para llegar a esta buena noticia que creo que nosotros recibimos, todos los integrantes de esta comisión, es que se hayan ya capturado a 2 de los presuntos responsables. Así que, para iniciar la orden del día, ministra, tiene usted la palabra y sea muy bienvenida a esta comisión que llevamos varios meses sesionando ya. Así es, presidente. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, esta noticia que se conoció la semana pasada representa un avance muy importante y, por cierto, dadas las características del incendio de Viña del Mar y particularmente las víctimas fatales que hubo, tiene una connotación, digamos, superior a cualquier otra investigación que se esté desarrollando en el país, ¿no? No tenemos casos con esta magnitud de pérdida de vidas humanas, ni en materia de incendios, ni prácticamente en ninguna otra materia. Entonces, la investigación penal en este caso tenía una prioridad absoluta. Sin embargo, en materia de incendios, la definición de que es necesario elevar las capacidades investigativas y tener más resultados en esa investigación es una definición general más allá de las características propias de este incendio. Y la razón se debe a que los incendios en su totalidad, o sea, salvo excepciones contadísimas, son ocasionados por personas, siempre. Entonces, la capacidad de establecer cuál fue el origen y de hacer valer las responsabilidades del caso es muy importante como parte del esfuerzo de control hacia el futuro. Entonces, no es solamente un tema de hacer justicia con lo que ya pasó, sino que esto tiene un efecto en la capacidad de prevenir que vuelva a suceder. En la medida que se instala una percepción de que hay incapacidad del Estado de esclarecer estos casos, ciertamente el relajo respecto al cuidado, no solamente a casos de intencionalidad, como lamentablemente el caso de Viña, sino a muchos casos de negligencia, que suelen ser la mayoría, pero no por eso son menos graves, ¿no? Porque si por negligencia se termina causando pérdida de vida, quiere decir que por un descuido
Uno está dispuesto a cambio de una ligereza tener ese efecto y ese costo humano, económico, en fin, ambiental que tienen los incendios. Producto de eso, el año pasado, o sea, no el año pasado, esta temporada en realidad, que empieza el año 2023 y todavía no está completamente concluida, es una temporada en la que la cantidad de incendios fue menor que el año anterior. Las hectáreas incendiadas fue ostensiblemente menor, tuvimos 15% menos incendios como número de incendios, 85% menos hectáreas quemadas, sin embargo tuvimos 25% más detenidos que el año anterior. Y esto por un énfasis de buscar, tanto cuando hay intencionalidad como cuando no la hay, concentrar energías y dedicar todo el esfuerzo necesario para lograr el mayor nivel posible de detenciones. Ahora tenemos que ver todavía en el proceso a qué nos conducen esas detenciones, pero el solo hecho ya de que haya habido detenciones representa un avance. O sea, quiere decir que en esos incendios hubo hipótesis, hubo elementos, se logró de alguna manera tener líneas investigativas de cuál fue el origen del fuego. En el caso del incendio de Viña, por las características que esto tuvo, representó en las primeras horas una demanda muy grande a la PDI, y la PDI cumplió un papel muy importante en la búsqueda, en primer lugar, de las víctimas fatales, y en el inicio de todo el proceso de identificación. Eso ciertamente absorbió, les quiero recordar que hubo necesidad de traer refuerzos aquí a la región y también para las otras etapas, digamos, de la cadena que se funciona cuando se encuentran víctimas fatales. Sin embargo, desde las primeras horas, pese a que había este foco tan grande, el primer momento de identificar, primero de encontrar y después identificar a las víctimas fatales, siempre estuvo muy presente que esta investigación tenía una gran prioridad, que era necesario reforzarla, apoyarla. Y fruto de ello, desde los primerísimos días hubo un despliegue muy grande de equipos en la investigación y desde los primerísimos días también hubo las primeras pistas que condujeron a este resultado. Yo no recuerdo exactamente y probablemente no podría ni siquiera contarlo, pero había pasado muy pocos días cuando empezamos a saber que habían podido identificar el lugar de inicio del fuego, que había cierta evidencia ahí y empezaron a armarse, digamos, todos los dispositivos que dieron lugar a esta investigación y a darle solidez a la investigación, porque también la pista definitiva que terminamos al final conociendo sus detalles la semana pasada estaba abierta hace bastante rato, ¿no? Pero aquí se hizo un trabajo. Yo decía el otro día cuando dimos a conocer esto en la prensa que ojalá un día, cuando esto ya haya avanzado más, se pueda venir aquí el equipo de la PDI que llevó a esta investigación a mostrarles a ustedes lo que nos mostraron a nosotros, ¿no? De cómo fue la investigación paso a paso, de cada una de las cosas que se hicieron, a cuál fue la evidencia, cómo eso llevó a otra cosa, cómo se fueron integrando distintos tipos de mecanismos investigativos para armar este caso, que a la luz de lo que nos presentaron ese día ahí es imbatible, o sea, es muy contundente. El equipo concreto que trabajó, presidente, primero hubo peritos que vinieron, los de Valparaíso ciertamente estaban, pero vinieron además para reforzar equipos de Iquique, de Antofagasta y del sector central. Y en el equipo investigativo propiamente tal, este es un equipo conducido por un comisario de la Brigada de Delitos Medioambientales, pero tuvo apoyo de esta misma brigada de otras regiones y también fue un trabajo interdisciplinario. O sea, esto no estuvo solo a cargo de la Bridema, sino que también intervino Brico, Cibercrimen, Antinarcóticos e Inteligencia. Y no solo de Valparaíso, sino que también de la región metropolitana, que reforzaron. Y este es el equipo que el otro día llegó a los resultados que conocemos. Quizás si hay interés en conocer más detalles, el director podrá darlos. Ahora, a propósito de este resultado, producto de que el imputado principal es un bombero o un ex bombero, y la segunda persona es una persona que ha sido brigadista de CONAF, ha sido necesario, después de que se conoció esta información, interactuar con las instituciones para mirar también cuál es su evaluación de la presencia de estas personas en sus filas, de los mecanismos de control que hoy día tienen. Y en ambos casos las dos instituciones creen que es necesario tomar algunas medidas después de estos antecedentes. CONAF tiene unos sistemas de ingreso que incluyen un test psicológico, pero esta persona logró pasar ese test psicológico.
hemos sabido, a propósito de conocer digamos, este elemento que la semana pasada se vio a la luz, que ha habido en el pasado, a través de estos test psicológicos, capacidad de descartar algunas personas que han intentado entrar a CONAF y que presentaban antecedentes sospechosos, complejos. Algunos de esos casos son muy interesantes desde el punto de vista de valorar que sí ha habido a veces a través de estos test una capacidad de anticiparse. Pero dado que esta persona logró burlar ese filtro, lo que ha resuelto el Ministerio y que ha instruido a CONAF es hacer un mecanismo por el cual se va a contactar un conjunto de expertos, se va a hacer un panel de expertos que va a promover un nuevo estándar para estos controles y particularmente va a hacer digamos, desarrollar una metodología específica para ver los elementos que se pueden integrar a estos test de control que se hacen año a año, porque hay que recordar que los brigadistas de CONAF son contratos temporales. Entonces, todos los años se vuelven a hacer contratos, este año se tienen que empezar a hacer en agosto, y el compromiso del Ministerio es que para agosto este panel ya le haya hecho recomendaciones para que el proceso de selección de agosto incluya, digamos, esta nueva metodología y esté mejor preparada para enfrentar esta situación. En el caso de bomberos, bomberos tiene una particularidad. Ustedes saben que hasta hace poco, desde hace poco, tenemos una ley marco de bomberos. Pero en general bomberos es una institución que es un conjunto de instituciones, son corporaciones legalmente autónomas unas de otras y cada una tiene sus mecanismos, sus estándares, sus modalidades. Entonces el hecho de aplicar test psicológico es algo que existe, pero en algunos cuerpos de una manera, en otros de otra, en otros simplemente no, también depende del nivel de necesidad que tengan de reclutar nuevos voluntarios. Entonces lo que hemos acordado con bomberos es que a través de la ley marco establezcamos una normativa para establecer al menos un estándar mínimo, que de ahí para arriba cada corporación pueda agregar requisitos adicionales, pero que haya un estándar base superior al que hoy día tenemos para evitar situaciones de este tipo. Hemos acordado hacer esa modalidad lo antes posible, nosotros lo vamos a traducir en una propuesta legal a la ¿cómo se llama?, la ley marco de bomberos, y creemos que es una consecuencia necesaria de lo que se desprende de esta investigación, que es necesario mejorar esos estándares y esos sistemas de control. Yo imagino, presidente, que hay harto interés en conocer más detalles de la investigación, no sé hasta dónde podrá llegar el director en eso, pero me gustaría darle la palabra para que él les cuente más sobre cómo se condujo y lo que viene ahora, porque esto recién parte, digamos, ahora viene un periodo de investigación, después vendrá el juicio y tenemos para rato, digamos, con el proceso que está en curso. Muchas Director, gracias. muchas gracias, ministra. Buenas tardes, señor presidente, y a través suyo a todos los diputadas y diputados. Me acompaña para el registro del jefe de la Brigada de Medioambientales, subprefecto Roberto Bustos, y el oficial de caso, el comisario Iván Navarro. Pero bien, como manifiesta la ministra, el oficial de caso que está ahí. Muchas gracias. Bueno, como planteaba la ministra, efectivamente hubo un trabajo multidisciplinario, atendido, nos ha hecho conocido por todos. La envergadura, la complicación, nuestra actuación tuvo dos líneas de desarrollo. Una fue netamente apoyar y cooperar en el centro que estaba ocurriendo en la ciudad, desde aportar con equipo de comunicación, atender lo que eran las víctimas que estaban en el lugar, con nuestra unidad también de medio ambiente, con la brigada de homicidios, con peritos, para lo que era el resultado de lamentable incendio. Y lo otro, el proceso investigativo, que también era multidisciplinario, como dijo el ministro, estaba oficiales de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales Valparaíso, que era como la unidad base de Santiago, peritos también de distintos laboratorios del norte, centro y de la región, unidades de apoyo en los trabajos de campo, que está el abrigo, inteligencia, levantar también evidencia digital por parte de cibercrimen. Entonces es un trabajo multidisciplinario, que fue complejo de un comienzo porque este es el tercer foco. Los dos primeros fueron abordados por bomberos y lograron su extinción. El foco 3 y 4 son los focos que generan todo lo que ha sido latamente tratado y se difundió por los medios de comunicación y con los lamentables resultados.
Y ahí, de la simple imaginación, cuando uno va a ver, es todo quemado. ¿De dónde encontramos evidencia? ¿Cómo empezamos a recorrer esto? Bueno, ese fue un trabajo minucioso de varios días. Recorrer, caminar, recorrer. Se empiezan a encontrar algunos indicios y podrán entender que son indicios de centímetros, trozos. Y ahí aparece una de las evidencias que se empieza a periciar, se empieza a trabajar junto con... hay información también que se levanta a redes sociales. Personas que suben videos y eso se cruza con las horas que se sube el video. Momentos también que están los registros de cuando se da la alerta de los incendios. Es todo un trabajo de cruzar datos para poder concentrar, establecer hora de inicio, hora de término, o una franja de tiempo para ver las actuaciones. Es un lugar de no mucho flujo, se hace trabajo de vigilancia, levantamiento de cámaras, y todo eso se empiezan a cruzar. Tráficos telefónicos que permiten empezar a situar los usuarios, los ocupantes en hora y lugar, circunstancias, más el resultado de las pericias. Llega un momento en que se establece un vehículo y en Chile hay una cantidad de más de 300.000 tipos de ese vehículo. Hubo que empezar a buscar cuáles están en la región de Valparaíso. Y lo que están en Valparaíso empezar a buscarlos. Era una aguja en un pajar, pero empezó a acotar hasta que se establece que ese vehículo se ve afuera de una compañía de bomberos. Y empieza todo un trabajo. Desde que se identifica o se establece el potencial personas vinculadas a estos hechos, se le mantiene la debida vigilancia hasta... y esto todo con el apoyo del Ministerio Público. Fue esencial también la labor del Ministerio Público en obtener las órdenes, tramitar las respectivas medidas intrusivas a través de los juzgados de garantía, poder construir con todos los insumos técnicos y trabajo de campo que se le entregaba a la teoría del caso y justificar la orden de detención, lo que se concretó el día viernes pasado. Eso es su forma genérica. Lo que hay, que es un trabajo súper meticuloso, esencial y fundamental el trabajo de campo, el trabajo pericial, y lo más importante es que no hubo difusión de información, porque puedo asegurar que si hubiésemos difundido o se hubiese explicado o se hubiese expuesto a los medios de comunicación la información que había respecto a cuál era el instrumento de inicio, no habríamos encontrado esa evidencia en la casa. Porque hay mil formas de... Un acelerante es una forma, un elemento natural, artesanal, pero nunca se dijo nada. Incluso hubo teorías de otro tipo. Pero si hubiésemos validado o no esa teoría, es ir llevando la investigación a ciertos elementos que dan el origen. Y como nunca se pensó que era ese, porque esa parte que es muy rudimentario, es que se pudo encontrar en la casa. Y ese fue el mayor, porque son exactamente los que en el laboratorio de nuestros peritos establecieron que es el elemento que inicia. Aparte que hubo pruebas, se construyó el mismo insumo, se hizo la misma mecánica, se establecieron los tiempos que se demora en la combustión, y todo eso se probó. Todo eso es materia de trabajo de campo, como acción experimental, y todo coincidente con los tiempos, con los registros y con la forma. La probabilidad de que ese iniciador termine un incendio es sobre el 95%. O sea, la probabilidad de error es bajísima. Bajísima. En esas condiciones. Bajísima. Tenemos que considerar la fecha del año, las condiciones del tiempo, las condiciones del viento, y las condiciones del entorno. Entonces, probado en ese escenario, bajo esas variables, la probabilidad de que ese iniciador no terminara en un incendio era muy baja. Eso es como proceso de campo que puedo transmitir. Creo que todo se articuló dentro de lo penoso del hecho de manera favorable por llegar a un buen término en el trabajo de campo detectivo y los peritos, la acción de la Fiscalía y la detención que se pudo concretar el viernes pasado. Quedo a su disposición, señor presidente.
Abro la palabra a los integrantes de la comisión. La diputada Navellán me había pedido primero la palabra, después diputada Flores y ahora Brito. Diputada Navellán. Muchas gracias, señor presidente. Mire, varias cosas. En primer lugar, apagan el micrófono. Yo sé que hablo harto, pero no me apaguen el micrófono, por favor. Yo, en primer lugar, quiero, por su intermedio, presidente, extender mis más sinceras felicitaciones al trabajo hecho por la Policía de Investigaciones de Chile. A todo el equipo que participó, la verdad es que creo que ojalá pudiéramos saber los nombres, porque de verdad creo que ameritan una felicitación. No solo por un excelente trabajo de campo, sino que también por la rapidez con la cual trabajaron ante una investigación que claramente no era fácil, producto de que estaba todo quemado, entonces era muy difícil llegar a esto. Así que los quiero felicitar, de verdad que creo que hicieron una excelente labor y esta labor debería de ser un ejemplo para cualquier institución pública. La forma de trabajar es esta, con eficiencia, con rapidez y en base a lograr los objetivos. Eso es lo primero de todo. Pero no quiero que perdamos el foco de cuál es la razón de esta comisión investigadora. Y la razón de esta comisión investigadora no es una labor policial, sino que es una labor para determinar las responsabilidades en no solo la generación del incendio, que ya están determinadas gracias a la labor de la PDI, sino que en la responsabilidad de las distintas instituciones, en la propagación y el manejo de las circunstancias que llevaron a 137 muertos y una cantidad brutal de casas quemadas. En base a lo que hemos escuchado, tanto expertos como a distintas autoridades de distintas instituciones acá, claramente hay responsabilidad de un pésimo manejo de la emergencia por parte de las autoridades a cargo. Me atrevo a decir que todas ellas, porque además el sistema de Senapred, que es lo mismo que ONEMI pero con un nombre distinto, la verdad es que re poco ha cambiado, es que acá las responsabilidades se diluyen y se transforma en un juego de comprahuevos en que nadie al final es responsable de lo que sucede. Entonces, desde ese punto de vista, hay dos cosas que me gustaría plantearle a la ministra del Interior. En primer lugar, efectivamente es necesario que haya un mayor estándar de quienes acceden como voluntarios de CONAF, como brigadistas de CONAF, y también de quienes acceden a ser voluntarios de bomberos. Pero eso sin duda tiene un costo, porque efectivamente hacer pruebas psicológicas anuales, al menos a cada uno de los que ingresa o de los que se mantiene en estos dos servicios, tiene un costo en dinero, por lo cual yo le pediría a la ministra para el presupuesto que van a plantear para el año 2025 considerar estos valores. Y lo segundo es que en la división que se está haciendo del actual Ministerio del Interior y Seguridad en el área interior y en el área seguridad, Senapred quedará bajo la tutela del ministro o ministra de Interior. Y la verdad, por su intermedio, presidente, señora ministra, le puedo decir que la labor que ejerció Senapred en esta emergencia es vergonzosa. Eso lo constatamos hoy día en la mañana, en que estuvo acá el director regional de Senapred y la directora de Senapred, y la verdad es que incluso al nivel de contradecir lo dicho por otras autoridades. Creo que, vuelvo a insistir, acá hay muchas instituciones que tienen responsabilidad en lo sucedido o en el mal manejo de lo que pasó. Claramente no en empezar el incendio, pero sí en no dar las alertas a tiempo, en no organizar las cosas como correspondían. Pero acá, tal como lo dije hoy día en la mañana, sobre las conciencias del director regional de Senapred y de todos los que estaban a cargo del manejo de esta emergencia, pesará la muerte de 137 personas y la quema de una cantidad enorme de casas. Y por lo tanto, ministra, me gustaría preguntarle, por su intermedio, presidente, dado que usted es la ministra de Interior y por lo tanto bajo su cargo va a quedar el área de Senapred,
¿Qué cambios propone usted para que efectivamente Senapred sea eficiente y no sea un simple nombre con personas que no están a la altura del cargo? Gracias, presidente. Diputada Flores. Gracias, presidente. Presidente, bueno, saludar a la ministra y saludar también al director de la PDI. Honestamente, yo también me adhiero a las felicitaciones por su intermedio de todos los funcionarios que estuvieron, de todos los detectives que estuvieron a cargo de este proceso, de los equipos, de las distintas regiones que estuvieron participando. La verdad es que siempre, para quienes somos abogados, sabemos que es muy difícil probar un delito de incendio. Es muy difícil. Sin duda es uno de los delitos que más penalidad tiene en nuestro ordenamiento jurídico, pero condenados por esta figura es muy escaso. Y ustedes, bajo su profesionalismo, su dedicación, están logrando marcar un precedente en cuanto a la doctrina y a la jurisprudencia, que a mí me parece sumamente importante a destacar, y probablemente a propósito de esta investigación se va a poder generar una línea de acción. Ojalá que no ocurra, pero lo más probable es que tengamos situaciones nuevamente como la que se vivió en esta región. Así es que, de verdad, yo me imagino que con pocos recursos, seguramente con poco personal, pero hicieron realmente algo muy importante para todo el país. Dicho eso, presidente, y a propósito de lo que señalaba por su intermedio la ministra, porque la información que yo manejo es que el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso sí estaba realizando examen psicológico para el ingreso de los voluntarios. Esto lo hace el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso hace muchos años. Por lo tanto, efectivamente, sí es un hecho de la causa de que no hay un sistema estándar para efectivamente hacer este análisis psicológico de quienes ingresan a las instituciones. Pero más allá de que no esté estandarizado, sí se está haciendo. Entonces probablemente hay algo mucho más profundo que falló en esta situación. Y por lo tanto hay que buscar ahí alguna fórmula, porque no es que no se haya hecho. A ese voluntario que nos llevaba mucho tiempo en su compañía, era un bombero bastante nuevo, pero sí estuvo sometido a un examen, porque se hace. Ahora, en alguna de las sesiones de esta comisión, recuerdo que tuve la oportunidad de preguntar a quien hacía de director subrogante de CONAF qué días se provocaban precisamente los incendios, si eran días de semana o fines de semana. Precisamente esa pregunta yo la hice porque entendía, por su intermedio, presidente ministra, que los fines de semana el pago incluso de estas horas extras son mayores que si se provoca una emergencia un día de semana. Ahí la respuesta que hubo en esa oportunidad, ministra, obviamente no tiene por qué saberlo, es que en realidad no había una línea conductual, que no necesariamente, pero yo tengo la información de que generalmente los siniestros que hemos tenido, a lo menos en la región de Valparaíso, en los últimos años, sí son los fines de semana, como el que pasó ahora, donde el pago de esta hora extra está aumentado. Entonces ahí también hay que tener probablemente más allá, ¿cierto?, de la fórmula en la cual se va a poder establecer qué persona es apta o no para ser funcionario, ¿cierto?, brigadista. También hay que ver dónde se pone el énfasis respecto de cuál es el incentivo. Si es que realmente el incentivo es, obviamente el pago de horas extras, eso es un derecho adquirido, pero hay que ver también ahí cómo se regula, porque aquí evidentemente lo que le generaba incentivo a este funcionario era tener más salario, y por eso probablemente esperaron también que ocurriera, porque fue muy premeditado, un fin de semana. Entonces, creo ahí, por su intermedio, presidente, que probablemente, ministra, a propósito de todas estas modificaciones que usted señala que van a surgir desde el Ejecutivo, también sería importante ver dónde se pone el incentivo. Gracias, presidente. Diputado Brito. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra Carolina Toá, al director general de la PDI, a don Eduardo Serna Lozano, al subprefecto también de la jefe de la Videma de Valparaíso, don Roberto Busto Ormazábal, y a todos los equipos con los que trabajan, porque mientras muchos
llegamos a nuestros hogares a descansar. Ustedes están ahí detrás de la línea de investigación buscando que se pueda obtener justicia y una correcta aplicación de la ley. Yo en particular quería poner antecedente una situación y realizar una consulta. Antecedente es que el foco del trabajo de esta comisión investigadora y quienes hemos intentado darle una perspectiva de política pública porque sentimos que el país requiere que esté lo mejor de Chile en las instituciones de emergencia, pues eso salva vidas. Y en eso la institucionalidad que tenemos en torno a la emergencia es una institucionalidad nueva. Hemos constatado que hace falta capacidad de gestión, de mando y control por parte de Senapred para tratar la emergencia. Así que yo espero que lo que lleguemos a los resultados de esta comisión investigadora tenga acogida en el Ejecutivo, pues vamos a requerir del Ejecutivo para poder completar las funciones que faltan dentro de la institucionalidad de la emergencia y poder dotarla de capacidades de gestión, de mando y control. En cosas tan básicas como los sistemas de comunicaciones. No tenemos sistemas de comunicaciones propios para la emergencia. El día 2 de febrero el mismo Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar tuvo cortadas las comunicaciones con el de Valparaíso, nadie recibió comunicaciones por Senapred. Entonces es inaceptable para nuestro país que no tengamos capacidades redundantes de comunicación en torno a la emergencia. Cualquier propuesta orientada a aquello es bienvenida. Hemos intentado quitar los incentivos y parte de las propuestas han orientadas también a quitar los incentivos para que nos quemen. En cosas tan básicas como la prohibición del cambio de uso de suelo, lamentablemente la oposición lo rechazó eso y pasó al Senado, esperamos ahí que se pueda restituir. O también en levantar el secreto bancario, que también en 3 oportunidades no lo han rechazado acá, pero vamos a insistir nuevamente porque creemos que esos son aspectos mínimos que tiene que tener el Estado para poder cuidar de la vida de todas y todos nosotros. Esperemos que se pueda llegar al fondo de esto. Yo soy de la zona, pensé que el 2014 cuando se quemaron un par de amigos en sus viviendas acá en Cerro Las Cañas de Valparaíso iba a ser lo peor que íbamos a conocer y la verdad es que no, vino el 2016, el 2017, el 2019 tuvimos 7 focos. El 2021, el 2022, y ya conocemos esta historia, entonces estamos comprometidos a llegar hasta el final y nos entusiasma mucho que por primera vez dentro de esto tenemos ya a los presuntos responsables, autores materiales de este incendio y les pedimos, sé que lo harán, pero no está de más que se llegue hasta el fondo de esto porque hay antecedentes que sitúan esto en los sitios del suceso de los anteriores incendios también, entonces es muy importante para que quienes intenten atentar contra nuestras comunidades sepan que van a tener que asumir las responsabilidades por todo el daño que han generado. Así que muchísimas gracias y a disposición también de poder recibir todas las mejoras desde la perspectiva de política pública que requiere el Estado de Chile para poder cuidarnos y aplicar la justicia como corresponde. Muchas gracias. Diputado Teao. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra del Interior, también al director de la PDI y a todo su equipo y valoramos obviamente los esfuerzos por encontrar, ¿no es cierto?, a quienes iniciaron todo esto y sus motivaciones. Les quiero contar que llevamos varios meses en esta comisión especial investigadora y por aquí han pasado expertos, también bomberos de CONAF, y créanme que nosotros hemos estado aprendiendo mucho de ellos y principalmente espero que una vez que terminemos esto, las conclusiones, ministra, sean para mejorar la política pública, porque definitivamente hoy día nos quedó claro que Senapred es una nueva institucionalidad de puro nombre, pero es lo mismo que anteriormente y no tiene muchas facultades y en las conclusiones vamos a tener que hacer y ver la manera de mejorarlo, siempre buscando la mejora. Mi pregunta es para el director de la PDI. Es muy importante el teléfono que fue sustraído, que fue hurtado o robado, si es que puede entorpecer o no la investigación para encontrar responsables con respecto al señor Pino. Esa es mi pregunta para él. Y por su intermedio, presidente, para la ministra Toá, nosotros ya pedimos audiencia con usted y también con el ministro de Agricultura, por CONAF y por bomberos, para que en el presupuesto del año 2025 vaya, ¿no es cierto?, una inyección de recursos, no solamente para mejorar el ingreso a estas 2 instituciones, sino que además que ojalá sea de manera permanente. Nosotros, como le digo, antes de esta comisión ya pedimos, ¿no es cierto?, audiencia con ustedes, y esperamos que comprometa esos recursos para que esto no vuelva a pasar. Les quiero comentar que obviamente encontrar responsables de incendios, aquí se han dicho muchas cosas en esta comisión, se han aseverado situaciones sin datos, solamente con relatos, y cuando encontramos los responsables o cuando la PDI hace un tremendo trabajo, un esfuerzo multidisciplinario en encontrar a responsables, créanme que nos encontramos felices
y esperamos que la política pública que salga aquí no haga que otros repitan lo mismo y no se vuelva a repetir. Esa es mi pregunta y muchas gracias, presidente. Diputado Longton. Muchas gracias, presidente. Me sumo, saludo ahora a la ministra, al director de la API y a la gente que la acompaña. Sumarme a las felicitaciones, presidente. Primero, señalar de que más allá de la presencia y que se valora la presencia de la ministra y el director de la PDI, esto es una intensa investigación de fiscalización, investigación netamente administrativa y que la sede judicial corre por su propio camino. Por lo tanto, tampoco es nuestra intención indagar antecedentes que son propios de la investigación. Dicho eso, presidente, yo quisiera primero hacer un punto, por su intermedio, lo que señala el diputado Brito, que esto ratifica finalmente que los prejuicios y sesgos ideológicos cuando se tratan de instalar en proyectos terminan generando estas consecuencias. Los autores de los delitos están alejados de aquellos prejuicios que se trataron de instalar en el proyecto de ley de incendios y precisamente nosotros rechazamos esa parte porque además el cambio de uso de suelo depende de los municipios y por lo que yo tengo entendido el municipio pertenece a una militante del partido del diputado Brito y si nos dedicáramos a señalar los proyectos los cuales se han rechazado en materia de seguridad por parte del diputado Brito podríamos estar todo el mes en esta comisión. Más grave es, presidente, que se trate de censurar a invitados en esta comisión, como el exdirector de emergencia de la Municipalidad de Viña del Mar, que el diputado Brito por su intermedio quiere impedir que venga a esta comisión. Eso. Disculpe, presidente, pero es que está entregando información falsa, o sea, y no corresponde a esta instancia. Sí. En la próxima semana. Diputado Brito, lo llamo al orden, por favor. ¿Sí? Yo estoy haciendo el mío, Diputado diputado Brito, Longton. porque lo hizo sin ningún tipo de necesidad, entendiendo que habían invitados por otras razones acá. Y Diputado, usted trató de hacer un diputado punto Brito, político y yo diputado también lo estoy Longton. haciendo en mi legítimo derecho. Diputado Brito, diputado Longton. Continúe, Sí. diputado Longton. y Lo por otro, favor, llegue al ministra, punto. quisiera que precisamente lo que usted señaló respecto a bomberos y CONAF, que creo que es fundamental en atención a los exámenes psicológicos. Vi que se reunió con bomberos y me parece que esa reforma es tremendamente relevante, pero otro antecedente que surge es que uno de los detenidos precisamente trató de ingresar a CONAF y quedó fuera. Por lo tanto, la coordinación y comunicación de las instituciones es fundamental para que eso no ocurra. Otro elemento que por lo menos salió públicamente y que es importante tener en consideración es el que tiene que ver con que la persona de CONAF detenida en sus redes sociales se vanagloriaba de los incendios a los cuales estaba acudiendo y se vanagloriaba de una forma bien burda, como diciendo aquí está el amo y señor de los incendios, cosas que podrían llamar la atención respecto a precisamente las facultades mentales de esta persona desde el punto de vista de que esos exámenes quizás deberían hacerse con más reiteración, periodicidad y obviamente que a cargo siempre de técnicos, creo yo. Muchas veces estos organismos tienen una instancia que es política, pero uno esperaría que estos organismos, al menos quienes realizan estos exámenes, fueran personas no solamente capacitadas o quizás puede ser organismos externos que estén a cargo precisamente de llevar a cabo estos exámenes de manera periódica. Eso, presidente, me parece tremendamente relevante avanzar en ello y obviamente que desearle todo el éxito en la investigación a la Policía de Investigaciones. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. El diputado Brito me pidió contrarrestar el punto, pero déjame terminar. No voy a darle todavía la palabra al diputado Brito, pero le voy a dar la palabra. Diputado Rivas, para... Gracias, presidente. Bueno, voy a partir de haciendo hincapié que si bien yo soy parlamentario de la región del Distrito 6 y varias de las comunas que represento aquí en este Congreso fueron afectadas por el incendio del mes de febrero, yo no soy miembro de la comisión, pero eso, bueno, son decisiones específicas de la designación por parte de la bancada. Sí. Ahora bien, habiendo dicho eso, voy a ir al fondo de la cuestión, porque me preocupa mucho, no solamente como parlamentario de la zona, sino que en general como parlamentario y también como ciudadano asiduo
digamos, no liderar el estudio, pero sí a ver, consumir material audiovisual relativo a las investigaciones forenses. No del tipo, digamos, de series de televisión, sino que casos reales, cosa que me ha ayudado mucho a aprender cómo funciona la investigación forense. Y por lo mismo, quería hacer hincapié en lo siguiente, por su intermedio, presidente, poder hacerle la sugerencia a la ministra del Interior de no desaprovechar la oportunidad que se está dando hoy día, aunque sea de un origen muy siniestro y muy macabro, y entendiendo que lo más seguro, eso lo determinan los tribunales, pero lo más seguro, en base a lo que indicaba y a lo que adelantaba el director de la PDI, estos señores, muy probablemente, reitero que eso lo deciden los tribunales, sean los autores de los crímenes. Creo que es importante aprovechar la oportunidad para poder aprender no solamente cómo funciona la mente de un psicópata o de un sociópata, y de esa manera poder generar sistemas de alerta temprana a través de evaluaciones psiquiátricas enfocadas en evitar que se dupliquen estos perfiles de estos, reitero, no sé si calificarlos como psicópatas o sociópatas. Y además, no solamente en ese aspecto, sino que además en materia netamente forense. Aprender de lo que estos dos sujetos nos pueden enseñar, sin que se trate de generar una suerte de alabanza hacia ellos en lo absoluto, pero recordemos que los Estados Unidos es el país del mundo que más tiene asesinos en serie. Y más allá de que el sistema procesal penal los castiga, también los psicólogos y psiquiatras los analizan. Así que invito a la ministra a que en su momento se pueda aprovechar la oportunidad y aprender de estos dos sujetos para mejorar los protocolos, no solo de temas de análisis psiquiátrico, psicológico, sino que también por parte de la PDI para aprender cómo funcionan este tipo de personas y poder de esa manera prevenir de una mejor manera. Muchas gracias. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero que nada, saludar a nuestros invitados, ministra, el director de la PDI. Felicitar a la PDI, como lo han hecho otros, por su trabajo y por la rapidez con la que han podido identificar a los dos primeros sospechosos respecto de la ejecución de estos incendios. Y quiero remarcar primeros involucrados, primeros sospechosos, porque una cosa es quiénes fueron los autores materiales directos y otra cosa es quiénes fueron los responsables de que se generaran las condiciones para que ese fuego llegara desde Casablanca hasta Viña del Mar. Y hago ese punto porque la función que nos ha encomendado la sala, la función que tiene esta comisión es precisamente investigar lo segundo. Entonces creo que es importante que recalcar, por supuesto, esa misión que tenemos como comisión y, por supuesto, hacer el llamado a todo el gobierno, yo diría a través de su persona, ministra, por su intermedio, presidente, de que ojalá podamos tener la mayor colaboración posible para conocer cuáles fueron los hechos reales que llevaron a esto. Y lo digo porque, tal como han dicho otros colegas de esta comisión, y lo hemos visto sucesivamente en las distintas sesiones de esta comisión investigadora, entre unos y otros se echan la culpa. Y lo hemos visto en sucesivas ocasiones y respecto de distintos organismos y autoridades. Hoy día lo vimos en la mañana respecto de Senapred. Senapred no tenía ninguna culpa, todos lo hicieron de forma espectacular y eran otros en realidad los que habrían cometido errores o habrían actuado de una forma que no era la que correspondía. Entonces yo creo que aquí vamos a necesitar mucha más colaboración por parte del Ejecutivo y de los distintos organismos que dependen del Ejecutivo para efectos de que lleguemos efectivamente a las conclusiones necesarias y a los aprendizajes necesarios
para entender que esto tiene que hacerse de una forma distinta. Ya muchos expertos que hemos recibido en esta comisión investigadora nos han recalcado lo mismo. Las cosas se están haciendo mal. No es culpa de uno u otro gobierno, esto lleva bastante tiempo y hay que implementar cambios para que esto funcione mejor. Eso como primera reflexión. Se ha señalado, y no quiero entrar en la polémica, pero el diputado Brito por su intermedio señalaba hace un rato respecto de la ley de incendios y respecto de el tema del cambio de uso de suelo. Aquí las dos primeras personas que están siendo investigadas eran uno de ellos funcionario de CONAF, y aquí lo que podemos ver son los incentivos perversos puestos por estas instituciones para efectos de que si a alguna mente perversa se le iba a ocurrir alguna vez, bueno, era buen negocio para ellos que hubieran más incendios. Yo creo que esas son las reflexiones que debemos tener hoy día, más que, con todo el respeto del mundo, diputado, a través de, por su intermedio, presidente, más que estar peleando contra molinos de viento, enemigos imaginarios. Esto no era un tema de uso de suelo. No era un tema de intereses económicos, empresariales, no era eso. Eran personas en el fondo que, sea por psicopatía, sea por incentivos económicos o por la razón que fuera, a ellos les convenía que hubieran más incendios y no era para hacer negocio inmobiliario. Entonces, hago este punto también, porque esto no tiene que ver solo con usted, diputado Brito, por su intermedio, presidente, no tiene que ver solo con esta discusión, sino que en muchas ocasiones aquí en el Congreso discutimos y peleamos contra enemigos imaginarios. Y aquí estamos hablando sobre un hecho que cobró la vida de más de 100 personas. Entonces tenemos que tener la profundidad suficiente para entender que ya basta de estar chuteando la pelota para el córner, el problema para adelante, que se encargue el próximo Congreso, que se encargue el próximo gobierno. Aquí hay personas muertas. Y la única forma de encargarnos nosotros de este problema es pelear contra los enemigos reales, contra el problema real. Uno de ellos, y ya lo descubrimos hoy día, es el hecho de que los trabajadores de CONAF ganan más plata por el hecho de que haya más incendios. Eso tiene que terminar. Paguémosles más, pero paguémosles un sueldo fijo. Partamos por ahí. Y además de eso, revisemos bien el problema de las condiciones que permitieron que estos incendios se generaran. Hay que hacer mejores cortafuegos, hay que exigirle bien a las autopistas, a las concesionarias que hagan su trabajo. Hay harto indicio de que no estaban siendo mantenidos los bordes de las carreteras, dónde estaba el MOP y un largo etcétera. Entonces aquí tenemos mucho trabajo por delante también. Qué bueno conocer algunos detalles de la investigación, pero espero que podamos avanzar más, presidente, con el cometido de esta comisión que no pasa por el tema de la investigación penal en este caso, por muy relevante que pueda ser y por todas las felicitaciones que se merece, por supuesto, la PDI. Muchas gracias. Diputado Olivera. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo a la ministra y al director y me sumo a las palabras de mis colegas en cuanto a felicitaciones y por todo el trabajo que realizan como institución. Y un poco ir en la línea de lo que ha dicho el diputado Sánchez por su intermedio y otros parlamentarios acá, presidente. Yo creo que este tema y todo lo que hemos escuchado a través de esta comisión, las personas que han venido, bomberos, CONAF, hoy día vino un especialista en gestión de emergencia, don Michel Deler, y en el fondo hoy día estamos como pensando ya en cuáles van a ser esas conclusiones cuando lleguemos al final de esta comisión. Y yo por lo menos quiero llamar a esa reflexión. La ministra, por su intermedio, presidente, hablaba de la ley de bomberos, que son corporaciones, que hay que mejorar los estándares, y yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en eso. Pero también aquí el llamado que se nos ha hecho es a mejorar los estándares en todo sentido, o sea, los estándares de las instituciones, de las personas incluso que están a cargo muchas veces de tomar las decisiones, de organizar, de coordinar, todo lo que tiene que estar al momento de atender una emergencia como la que vivimos en el mes de febrero. Y yo quiero hacer el llamado desde esa mirada al ministerio y a usted, ministra, que hoy día es la que está a la cabeza de este ministerio. Es eso, este gobierno le quedan 2 años para dirigir este país y lamentablemente eso es poco tiempo. Es poco tiempo para poder a lo mejor pensar en algo que sea excepcional, para prevenir, para estar preparados para
para cualquier situación como esta. Pero en la medida que se pueda avanzar en algo, yo le pido que se pueda avanzar en algo, que se pueda avanzar aunque sea en lo mínimo, pero que se deje tarea para el siguiente que venga. Porque de verdad es súper doloroso. Yo la verdad es que nunca había participado de una comisión de incendios, porque hoy día me entero además que ya en este Congreso ha habido otras comisiones. De hecho, el experto que vino en la mañana nos decía, hace un año justo estuve en otra comisión de incendios dando en el fondo ideas, mostrando cuáles eran las problemáticas que tenemos, y resulta que un año después se repite exactamente lo mismo, las mismas problemáticas. No quiero ser dura, pero muchas veces uno dice la misma inoperancia también. Y yo creo que en ese sentido, ministra, uno tiene que, a mí por lo menos lo que escuché hoy en la mañana me llama a reflexionar y a decir cómo no hemos sido capaces de avanzar, aunque sea un poquitito. Y no quiero desmerecer el trabajo que hacen muchas personas que se involucran en esto, todo lo contrario, lo valoro, lo aplaudo, pero son vidas las que se han perdido. Entonces, yo llamo a eso, Presidenta, que ojalá, yo creo que ya vamos a tener súper claro hacia dónde van a ir dirigidas las conclusiones y las peticiones en el informe, pero no quiero que pase un año y estemos nuevamente en un año más levantando, o en meses más, levantando una comisión especial investigadora y viendo que las mismas problemáticas que ya hemos conocido son las mismas que se repiten. Eso, ministra, muchas gracias, presidente. Diputada Marzán. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra y saludar también a nuestros invitados. Voy a tratar de ser bien breve. Yo creo que sin duda ahora que se descubrió, o por lo menos se está en camino de descubrir quiénes son los responsables y que se está especulando por parte de la comunidad que podrían haber quizás más personas implicadas, yo creo que nos va a poner a la comunidad o la población en una situación distinta frente a la temporada estival, ya para no llamar la temporada de incendio, porque eso es como demasiado apocalíptico, sabiendo que el verano para nosotros es una época muy compleja. Entonces, es como va a venir como una doble preocupación, y sobre todo yo creo que es urgente recuperar una confianza que, si bien sabemos que no afecta a bomberos ni a CONAF en sí como institución, ya han tenido conflictos, han comentado que han llegado a apagar incendios y la gente ha tenido reacciones un poco violentas con bomberos, porque hay una tensión que tenemos que yo creo que colaborar para que, presidente, como comisión nosotros aportemos a que eso se diluya. Hay algún tema que, si bien nosotros no nos topamos o no nos podemos involucrar en temas judiciales, que dentro de todo el insumo que uno va recogiendo, leyendo, viendo las noticias, hablaba un especialista, creo que era de la PDI si no me equivoco, que hablaba respecto a la posible inimputabilidad de las personas. Entonces hablaba, lo dejo solamente instalado, fue un tema solamente de todas las aristas que se levantan con respecto a esto. Él no estaba diciendo que era inimputable, me explico. Decía acerca de las clasificaciones y cómo los defensores de repente podían clasificar como pirómanos a estas personas, como incendiarios, en fin. Y a esto voy con el tema de que también me hace mucho sentido cuando la ministra dice que hubo test que pasaron en CONAF o en bomberos. Entonces, cómo las personas, y también me trae el recuerdo de cuando, que no tiene nada que ver con el tema de los incendios, pero sí tiene que ver con temas penales, cuando los asesinos, el asesino y la asesina de el profesor Nevaldo Villegas trataron de hacerse pasar por personas con problemas mentales y tratando de hacerse pasar evidentemente por personas inimputables y que estaban fuera de su conciencia o de su razón cuando hicieron este crimen tan tremendo. Lo dejo como inquietud, porque creo que es un tema que abre muchas aristas sin duda, que nosotros también es importante o es interesante que indaguemos, porque siento que es un poco como la pandemia. Si bien incendios hemos tenido en muchas ocasiones y tan graves y tan dolorosos, obviamente se arranca a muchas cosas, pero que por otro lado nos sirva a nosotros de un poco lo que pasó, insisto, con la pandemia, que se levantaron muchas situaciones que estaban y existían y estaban debajo de la alfombra. Entonces, yo creo que lo quiero volver a instalar y voy a volver a insistir, o quiero seguir insistiendo en el tema de la articulación también que involucra a la ciudadanía.
la ciudadanía por tratar de apagar, de colaborar, también sufre daños. El tema del rescate de los animales, que también hay personas que no se van de sus casas por quedarse con sus animales y la comunidad tampoco sabe cómo rescatarlos porque no están preparados y no estamos preparados. Entonces, ahí hablo de la articulación, las capacitaciones a nivel ciudadano. Nosotros nos han pedido, bueno, cuando fue el incendio tan grande también en el sector de Los Pinos, en Quilpué, tiempos de pandemia, yo me reuní con muchos dirigentes y dirigentes y ellos decían, no queremos capacitaciones para apagar incendios, eso no es peligroso, queremos capacitaciones para saber qué podemos hacer mientras llegan los bomberos, porque algo vamos a hacer, no vamos a arrancar, vamos a tratar de apagar el incendio. Y también el tema, sin duda, del barrio Botania, que fue una experiencia que ha sido destacada y rescatada, que hubo un tema de una inversión y de una capacitación ciudadana y de un tema largo en el tiempo para poder tener los resultados que tuvieron. Eso en general y siempre también recordar el tema de las personas adultas mayores, que yo, perdón, pero hago mucho hincapié en eso, porque son testimonios que uno ha ido levantando, que te dicen no sabíamos si, y textual me lo dijo una persona, que hubo que optar entre una persona con escasa movilidad o una persona que estaba postrada. Entonces, ¿cómo nos articulamos como comunidad y también nosotros las autoridades en terreno, que también incluso tengamos esa preparación? Así como uno dice que es importante que los estudiantes, niños, niñas, adolescentes en los colegios tengan, por ejemplo, en los establecimientos educacionales, primeros auxilios o situaciones para salvar vidas, o cuando alguien se atora, los niños y las niñas almuerzan en los establecimientos educacionales y ha habido situaciones de ahogo con alimento, en fin, todo lo que va en la vida de salvar vidas. Y en este caso yo creo que es muy importante la articulación con las autoridades ciudadanas, nosotros como diputados y todos quienes podamos colaborar y que saquemos la lección de esta tragedia. Muchas gracias, presidente. Diputado Celis. Sí. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra del Interior, al director de la PDI, felicitarlo por su cargo y a los que lo acompañan. Quería hacer 3 preguntas. Una por su intermedio, presidente, a la ministra del Interior. Me ha preguntado mucho por las redes sociales si se va a prorrogar el estado de excepción de catástrofe en Viña del Mar y en Quilpué, porque vencía justamente hoy. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta al director de la PDI, no sé si le corresponde a él contestar esto o no, pero otra de las preguntas que le hacen a uno mucho y que de cierta forma igual se relaciona con esta comisión. Nosotros hablamos de 136 muertos, si bien recuerdo, ¿no? 137. 137. Esa es, quiero preguntar, ¿esa es la cifra definitiva, total? ¿Se descarta que hay cualquier otro fallecido? ¿No hay ninguna otra constancia de alguna persona que haya no sido encontrada desde el minuto del incendio? Sería bueno saber por parte de las policías para dejar, entre comillas, tranquilo a la gente de Viña, Quilpué, para que sepan que esa es la cantidad, porque hay personas que andan hablando de 600, 400, 500, y el tema de los fallecidos es un tema súper delicado. Entonces, me gustaría saber eso desde el punto de vista policial, que es el lado serio. Y por último, yo sé que esto me va a decir que es materia de la investigación, pero si se descarta nada más que eso, que puedan estar más de 2 personas implicadas en el tema del incendio. Porque de verdad que a mí me gusta ver las series, pero cuesta creer que 2 personas, solamente 2 personas pueden haber hecho tanto daño. O sea, sabemos que hay seres humanos que son malos, digamos, ¿ah? Pero que 2 personas que tampoco se ven que sean tan técnicamente preparados,
sobre todo un voluntario de un año, o sea, de un año y medio, que además fue rechazado en la CONAF por el tema psicológico, haya sido capaz, aunque haya sido el autor de este material. No sé, como que cuesta creer que solamente 2 personas estén involucradas en esto. Entonces, si pudiera dar ese dato, bien, si no, lo entiendo perfectamente, pero es solamente porque a uno como que al ver la magnitud y al ver que solamente se reduce a 2, como que uno como que queda corto. ¿Ya? Con el debido respeto, director. Eso no, gracias. Diputado Ibáñez. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio saludar a la ministra presente, al director. Es muy bueno lo que usted está contando, ¿no? De todas las denuncias de incendio, menos del 5% tienen responsables, de todos los imputados. Y yo creo que cuando hay vidas de por medio, poner todos los recursos a disposición para encontrar esa aguja en el pajar, creo que merece también el cariño, la institución de todos los habitantes de Quilpué, Viña del Mar, que están desesperanzados, yo diría, por encontrar justicia. Y esto al menos abre una ventana de justicia que no nos va a devolver a las familias, pero naturalmente la institución responde a la altura de lo que piden los vecinos. Como bien dijo el diputado Longton, más allá de meternos en el detalle de lo judicial, esta comisión investigadora es para establecer responsabilidades de Estado y para establecer también propuestas de política pública para mejorar el desastre y la vergüenza de lo que fue Senapred. Y en eso creo que hay que ser bien categórico. Hoy es una institución que, como bien dijo un parlamentario, no dista mucho de lo que era la ex-ONEMI. Hoy articular desde los municipios a Senapred, a Interior, al despliegue de los voluntarios, a todas y todos, ha sido, yo diría, bastante complejo, por decirlo menos. Y creo que en ese sentido, una institución que en esta región cuenta con 18 funcionarios, 18, donde 8 hacen turno, 10 hacen turno de a 2, por tanto quedan como 10 disponibles. No da. O sea, eso no da para abordar la emergencia y el desastre que tuvimos. Y creo que aquí lo que han dicho los parlamentarios es justamente un diagnóstico que es muy compartido, que es muy transversal y al cual hay que hacerle frente con mucha rigurosidad. El ministro Monsalve ha sido testigo de cómo desde Interior han tenido que colocar funcionarios a disposición de Senapred para que se haga bien la pega. De las etapas de reconstrucción, de la etapa de emergencia habitacional, de la primera etapa de cobertura para cumplir con el mandato del presidente Boric de que ningún niño viva en carpa en la primera lluvia. Y el lunes ya tenemos un ciclón anunciado para Valparaíso. Yo creo que eso es importante señalarlo porque hoy necesitamos propuestas, recursos, platita donde se ponen las palabras. Y yo creo que esta comisión investigadora está a disposición de colaborar en aquello. Y sería interesante también que desde Interior exista esa voluntad que existe. Hemos visto a los ministerios, a la ministra de Interior, al ministro Monsalve, a la ministra Toro, haciendo la pega, pero aquí hay un problema de Estado. Justamente las conclusiones que saque esta comisión investigadora creo que deben ser, sin decir la palabra, institucionalmente vinculantes. Al menos, por su intermedio, presidente, usted debiese llevar esto para que sea constituido una nueva institucionalidad que aborde el desastre. Yo creo que ese es un rol que le corresponde también al futuro Ministerio no sé si Senapred va a quedar en el Ministerio de Interior o en el Ministerio de Seguridad Pública, porque lo que vimos en la mañana es que ojalá Senapred quede en el Ministerio de Seguridad Pública, no en el Ministerio de Interior, y es un debate que va a estar abierto también como ver cómo apretamos las tuercas para que esto que ocurrió tenga como contraparte del impuesto que paga la ciudadanía un cuidado por parte del Estado.
Sería interesante escuchar las propuestas que tenemos para ese propósito. Yo creo que hoy hay ya, si no me equivoco, esta es la segunda o tercera comisión investigadora respecto a incendios. Y como ahí lo dijo la parlamentaria de la mañana, es la tercera comisión investigadora en Quintero Puchuncaví también. Ayer tuvimos 200 niños intoxicados. Entonces hay que ponerle, digamos, a velocidad a este tema para que justamente respondamos a la altura. Eso, presidente. Muchas gracias. Tengo pedido una palabra del diputado Brito y del diputado Longton, pero me voy a tener que esperar que yo intervenga. Bueno, primero que todo, agradecerle, ministra y director, estar presente. Yo sé que viajaron desde el norte especialmente para estar el día de hoy, y eso se valora bastante, así como la voluntad y la coordinación que tuvo que existir para tener este resultado investigativo. Las cosas no suceden porque sí, sino que suceden porque las instituciones se coordinan. Y así como hemos visto muy malas noticias por la falta de coordinación los días del incendio, que hay que valorar que fruto de la coordinación de Interior, de la PDI, de Fiscalía, el día de hoy tenemos 2 presuntos responsables en prisión preventiva. Y en ese sentido, y pensando que esta Comisión Especial Investigadora tiene que llegar a conclusiones y recomendaciones que desde el Ministerio o desde la misma Policía de Investigaciones creen que podríamos desde el Legislativo aportar desde las recomendaciones de esta comisión para mejorar los procesos investigativos en torno a los incendios. Porque como bien dijo, se me olvidó quién lo dijo exactamente, pero los delitos de incendio son de los más difíciles de, la diputada Flores, de encontrar los responsables. ¿Qué podemos recomendar desde esta Comisión Especial Investigadora para aportarle a la Policía de Investigaciones, al Ministerio Público, a Interior o a la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente para mejorar estos procesos investigativos? Sobre todo pensando que los días posteriores al incendio a mí me tocó visitar a la Videma, donde estaba de jefe don Marcelo Escobar, que se acogió a retiro justamente en medio de esta investigación, y hoy día nos acompaña su sucesor, que es el subprefecto Roberto Bustos, y que obviamente yo creo que no está más decir que le extienda los agradecimientos a todo el equipo de la Videma Valparaíso de parte de todos los integrantes de esta Comisión Especial Investigadora. Ahora bien, preguntar si es que se puede conocer si es que a estos 2 individuos se les puede ligar a otros incendios. Por lo menos de lo que yo tengo entendido es que estos objetos incendiarios, el cigarro con los fósforos, han sido encontrados en otros episodios de incendio en el sector de Peñuelas. Y como preguntó también el diputado Celi, que me robó ahí la pregunta, a veces nos coordinamos nuestras mentes, si es que hay indicios de que pudiera haber otros responsables. Yo sé que eventualmente no me lo va a poder responder, pero uno no pierde nada en preguntarlo. Y para ir terminando, yo sé que muchas veces todos sabemos los desastres que ocurren en incendios, pero a veces no se conocen los éxitos investigativos. Entonces yo sé que desde la creación de la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente en la región de Valparaíso han habido varios éxitos investigativos. Yo sé que ahí en la Videma los manejan bastante bien, como tesoros, frutos del esfuerzo del equipo que está ahí. Así que no sé si director, usted directamente, o quizá el jefe de la Videma, pudiera comentarnos los éxitos en los cuales la Policía de Investigaciones ha descubierto los responsables, algunos de los cuales yo tengo entendido que están tras las rejas, de incendios que han ocurrido en nuestra región. Obviamente yo creo que hoy día tenemos algo que nos puede unir como integrante de esta Comisión Especial Investigadora, a pesar de nuestras diferencias políticas, que es la buena noticia que tenemos para todos los damnificados, de que se empiece a hacer justicia. Y yo espero que el titular de mañana no sea la diferencia entre el diputado Longton y el diputado Brito, que podemos resolver en alguna de las tantas sesiones que nos queda por delante, sino que sea justamente
que las instituciones han funcionado y que hay 2 responsables en prisión preventiva. Diciendo eso, diputado Brito tiene su tiempo para responder lo que planteó el diputado. En menos de un minuto, presidente, porque yo acojo su llamado y también esto lo plantearé con los documentos pertinentes en una siguiente sesión para destinar el tiempo que queda a esta a poder escuchar la respuesta por parte de nuestros invitados. Solo señalar de que yo nunca he objetado a nadie que tenga relación con el mega incendio. Pero el propuesto por el diputado Lonton, por su intermedio presidente, no fue director de ningún departamento de emergencia, fue director de seguridad de la alcaldía de Viña del Mar a cargo de la señora Reinato del año 85 hasta el año 2019, sin ningún título profesional ni técnico, y además fue sancionado en el marco de las investigaciones por irregularidades en el municipio con la pena más alta que estipula el estatuto administrativo. Apeló a eso en la Contraloría y lo perdió. Fue a la Corte de Apelaciones en un recurso y lo perdió también. Y se ha dedicado a hacer difusión, campaña política en medios locales. Entonces yo espero que no se utilice más esta comisión para hacer puntos políticos ajenos a lo que nos convoca, que es el objeto de investigación. Y sí, hoy día hay un departamento de gestión de riesgo de desastres socionaturales que fue creado recientemente en la actual alcaldía y disponible siempre a tener toda la audiencia. Aquí ya tuvimos a personas que no eran reales damnificadas y siento que ya ha sido suficiente de utilización esta comisión como para prestarse para más. Es por eso, presidente, que quería aclarar. No es quien se señala, no existió una dirección de emergencia, es más bien una de seguridad, y que la persona es conocida en la zona por hacer campañas políticas y además todos los recursos que ha presentado los ha perdido. Entonces no hay más que agregar, presidente. Diputado Longton, ¿usted se le había escapado una pregunta? Sí, era una pregunta. Bueno, en atención a lo que sea el diputado Brito, me imagino que no va a tener ninguna dificultad entonces que venga a la comisión, porque cada parlamentario puede libremente invitar a quien estime conveniente. Presidente, sí, es en relación a que en las próximas sesiones podría estar invitado en relación además con la investigación que está llevando la Policía de Investigaciones al ministro de Agricultura, en atención a que nos acabamos de enterar, hace poco rato salió además que la bitácora podría haber sido alterada en numerosas ocasiones, más de 90, justamente en las horas que se produce el incendio, es decir, después del mediodía cuando estaba iniciándose la emergencia en el fondo de las tablas. Y eso obviamente que es tremendamente sospechoso y por lo tanto creo que es relevante porque además hace pocos días, y usted mismo lo señaló, también se perdió un celular y otros documentos que podrían ser quizás valiosos para el éxito de la investigación. Todos sabemos lo que significa eso, ha ocurrido en otro hecho de connotación, de alta connotación social, sumado además obviamente al presunto implicado en el incendio que le quitó la vida a 137 personas, presidente. Por lo tanto me parece del todo prudente que el ministro de Agricultura pueda venir a la comisión por segunda vez. Muchas gracias, diputado Longton. Como iniciamos 10 minutos a las 20:10, tenemos hasta las 21:40. Pero tiene todo el tiempo a que usted guste, ministra, director. Tiene la palabra para responder las preguntas de los integrantes de la comisión. Gracias, presidente. Nos estamos haciendo expertos aquí en horas extremas con el director, porque ya partimos a las 3 de la mañana el auspicio, así que echémosle nomás. Y gracias por estar aquí por eso mismo. Por supuesto. A ver, lo primero que quisiera decir, presidente, es que cuando uno ve un incendio que es capaz de causar la devastación que causó efectivamente le cuesta imaginarse que 2 personas pueden generar tanto daño. Pero yo quiero hacer un breve recuento aquí que hicimos la pasada. El año pasado tuvimos algunos de los incendios más complicados en la macrozona sur, ocasionados por un señor que con una galleta estaba cortando una reja. En la mejor de las ondas, o sea, ni siquiera con intencionalidad. El incendio de Valparaíso de marzo, una bengala. El incendio de Viña el año pasado, unos señores que estaban fumando, no sé si cigarrillo o marihuana, y ocasionaron un incendio que fue tremendo en Viña también. Esa es la característica que tiene el incendio. Es un tipo de delito o de negligencia cuyas consecuencias pueden llegar a tener magnitudes, digamos, sobre todo en las condiciones que esto sucedió, devastadoras, aunque se ocasionen por una banalidad. Y en este caso no fue una banalidad porque aquí hubo intencionalidad. Ahora, eso no para decir que no hay más responsables, de hecho la investigación va a seguir buscando si hubiera otros vínculos, otros participantes, o bien, muy importante, si estas personas están involucradas en otros incendios,
Ya hay algunos elementos sobre eso, ojalá la investigación logre, digamos, confirmarlos, porque eso permite optar también a penas más altas. Y yo creo que en este caso todos nos parece que lo justo es que aquí sean las penas más altas de las más altas que existe en el sistema chileno, porque el nivel de daño y de muerte que hubo amerita. Segundo tema, lo planteaba aquí sobre la institucionalidad. Tenemos a medio camino la evaluación de que falló en este incendio, ¿no? Pero lo que está claro es que la institucionalidad, que hoy día está en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y que en la nueva propuesta queda en el Ministerio del Interior, lo que hace es organizar la actuación del Estado de las emergencias, que involucra un conjunto de organismos muy amplio, donde están las policías, ciertamente, está bomberos, eso en una primera etapa, bueno, CONAF, que ya es otro ministerio, pero actúa el Ministerio de Obras Públicas, actúa el Ministerio de Salud, actúa el Ministerio de Transporte, actúa el Ministerio de Educación, actúa el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, este no es un tema policial, es un tema de coordinación del Estado. Y la impresión cuando se creó la modalidad Senapred y también en la nueva modalidad con Ministerio de Seguridad, es que el ministerio que tiene por excelencia condiciones para hacer ese tipo de articulación es mucho más el Ministerio del Interior que cualquier otro, que tiene en general esos roles, los roles de coordinación y los roles, digamos, no sé, esto está en materia de disputa, pero ha siempre tenido un rol de coordinación política del gabinete del Ministerio del Interior. Entonces, en estas tareas que implican coordinación, se tiende a pensar en esa institución. De hecho, en el proyecto se incluye una mención, que después tendrá que desarrollarse en una ley específica, para que el Ministerio del Interior desarrolle capacidades permanentes en los temas de reconstrucción. No sé si vieron el otro día, ayer creo que fue una entrevista al ministro Carlos Montes, que decía que se requiere una institución del Estado que tenga las responsabilidades de la reconstrucción, porque ahora cada vez que se hace una reconstrucción se hace un grupo ad hoc, termina la tarea y se desarma el grupo, y no se acumulan capacidades en el Estado, no se acumula información, expertise, y nosotros pasamos de reconstrucción en reconstrucción. De hecho, habitualmente estamos haciendo varias reconstrucciones a la vez. Entonces esas capacidades hay que aquilatarlas. Y se dejó planteado en la ley que eso se haga desde el Ministerio del Interior, pero eso va a requerir una ley posteriormente que desarrolle la modalidad en que se hace, y en fin, toda una tarea que viene por delante. Respecto a los horarios y días de los incendios y al incentivo de horas extra, claramente a la luz de lo que pasó aquí con la persona de CONAF es algo que se tiene que estudiar. De todas las veces que hemos tenido incidentes de incendio, hemos analizado causalidades, informes, este tema nunca había aparecido como un posible factor, pero aquí claramente se instaló al medio de la sala. Entonces, algo que va a haber que analizar. Sin embargo, no tenemos en este momento ningún indicio de que haya habido otros incendios ocasionados por este factor de búsqueda de horas extra, pero puede ser. Puede ser, entonces hay que analizar si hay patrones hacia atrás, si hay explicaciones, porque también el hecho de que sea los fines de semana no automáticamente quiere decir que es por esto. Puede haber otras razones también, bueno, eso es algo que es parte de las cosas que hay que estudiar. Efectivamente, CONAF tiene mecanismos de control y han detectado personas que vienen con problemas, digamos, a través de esos test, y bomberos también tiene, yo les planteaba, irregularmente, unos más, unos menos. Lo que queremos con una ley es poner un estándar, y no solo un estándar, sino que desarrollar una metodología, ¿no? Porque este no es un test cualquiera, es un test, porque ¿dónde está el factor de riesgo? El factor de riesgo son personas que les gusta el fuego. Entonces hay que tener una especialidad para detectar eso, no es algo muy común, no hay muchos expertos que se dediquen a ese tema, pero cuando uno hace test para un cuerpo como bombero, para CONAF, ahí hay que poner un foco particular, desarrollar una metodología y asegurar que todas las corporaciones de bomberos tengan un piso, digamos, de test, y de ahí para arriba. Ahí voy a llegar a La Plata. Está bien resuelto, diputada. Aprender sobre los sujetos, claro, claramente hay que aprender sobre esta experiencia, tanto en la posible vocación por el fuego como por la vocación por las lucas, pero yo llamaría a tener mucha atención a derivar de ahí a que esto es una psicopatía. No tenemos ningún elemento para decir que esto es una psicopatía, no hay hasta ahora ninguna, al contrario, hay bastantes elementos, digamos, históricos para pensar que hay gente perfectamente sana que tiene vicio por el fuego
y hay gente perfectamente sana que es asesina y que por plata está dispuesta a cualquier cosa. Entonces, no pongamos arriba de la investigación sospechas de que estas personas tienen un problema que hasta ahora nada dice que tienen, más que son personas con una condición humana deleznable, que su gusto por el fuego y por la plata pasa por arriba de las vidas de los demás, ¿verdad? Cierto que esto va a marcar un antes y un después, o sea, por las características del incendio y las características de los sujetos que están acusados, va a obligar a hacer una mirada muy a fondo de estos riesgos, de este tipo de perfiles, porque hemos pagado el costo más alto que se puede pagar porque personas de este tipo estén situados en esta... O sea, la razón por la cual hicieron lo que hicieron no es porque están en la institución, pero por el hecho de que están en la institución tienen un manejo, tienen una información, en fin, que seguramente ocuparon en su ventaja. Hay una serie de planteamientos, presidente, que es donde quisiera detenerme un poco más respecto a conclusiones, cosas que esperaríamos de la comisión, medidas que vamos a tomar, análisis de qué falló aquí, si hay inoperancia, cuál es el problema. Bueno, lo primero que nosotros pensamos es que es muy importante tomar con la máxima seriedad este caso. Al menos así lo hemos hecho en el gobierno. Si ha habido personas que han buscado señalar con el dedo uno y otros culpables, desde el gobierno hemos sido nítidos en que eso no va a ser aceptado. Lo que se hizo desde un primer momento es encargar a un organismo internacional un estudio técnico en el centro, no una investigación porque ellos no hacen estudio forense, pero sí hacen análisis técnico del manejo del incidente, pedir auditorías a los dos organismos que protagonizan el manejo de la emergencia, auditorías que hoy día se están, digamos, cotejando para llegar a un informe, una evaluación, digamos, de qué arroja el contraste de esas dos auditorías, porque la auditoría es de cada uno de los dos servicios, digamos, que tienen el rol protagónico en esta situación. Y en el caso de la informe de la Unión Europea, ellos ya entregaron un preinforme y tienen que entregar próximamente el informe definitivo. En paralelo a eso está esta comisión, ¿verdad? Y hay una investigación penal, o varias investigaciones penales. Entonces, hay varios organismos del Estado dedicados a entender este fenómeno con distintos objetivos. En algunos casos, encontrar responsabilidades penales, en otros casos, mejorar la política pública y el funcionamiento institucional. Y nosotros vamos a ir muy a fondo de esclarecer qué falló en el manejo de este incendio, pero hay cosas que sabemos que desde ya se pueden afirmar. ¿Qué se puede afirmar desde ya? Primero, que en el transcurso de este tiempo, en todo el manejo de incendios se han tomado muchas medidas para que esté mejor preparado el Estado. O sea, no es que estamos igual que hace 6 meses, que hace 1 año, que hace 2 años. Desde el punto de vista de los recursos se han tomado muchas medidas. O sea, el manejo de incendios este año tuvo 47% más recursos que el año anterior. Bomberos, después de la modalidad que se creó con las acreencias, está aumentando su presupuesto en un 50%. Ese es el incremento de presupuesto, digamos, de aporte público que va a tener bomberos producto de esa medida que se tomó. De hecho, en la reunión que tuvimos el otro día con bomberos, ellos mismos dijeron, hoy día estamos en condiciones de elevar este estándar de CT porque tenemos una cantidad de recursos que está sobre todas las estimaciones que había con este tema de las acreencias. Se pensaba que iba a ser la mitad de lo que terminó siendo. Entonces, hoy día el problema no son los recursos para hacer los test. El tema es tener los test adecuados, la metodología correcta y que tenga éxito en pesquisar cada vez que hay un riesgo. Entonces, ha habido recursos adicionales y ha habido mucho despliegue de mayores capacidades de prevención y de combate. En materia de prevención y de combate, esta temporada fue muy superior a la anterior. O sea, yo quiero insistir en que este año las condiciones desde el punto de vista de temperaturas, desde el punto de vista de combustible disponible, porque fue un año lluvioso el año anterior, y de las condiciones de viento que hubo en distintos periodos, digamos, los más críticos, fueron peores que las del año pasado. Y si hubo menos incendios y menos hectáreas, es porque funcionó mejor la prevención y funcionó mejor el combate. El combate, quiero decir, particularmente en el sentido que la mayoría de los incendios que se logró evitar no es que se evitara el incendio. Si ustedes se fijan, hubo un 15% menos incendio, no es tanto, pero hubo un 85% menos hectáreas, porque lo que se mejoró mucho es la capacidad de respuesta rápida. O sea, empieza el incendio y lo apagamos al tiro. ¿Qué es lo que pasa en este incendio? Bueno, tenemos que terminar el análisis, pero hay algunas cosas que suceden. Una es que la evaluación de la Unión Europea es que este incendio se encuentra fuera del radio de la capacidad de combate. O sea, es un incendio que no se resuelve combatiéndolo en un primer momento. Hay que manejarlo, y lo que falla aquí es
dadas esas condiciones, los resguardos que se toman, las medidas, cómo se manejan esas primeras horas. Y el informe que formula la Unión Europea apunta a perfeccionar la institucionalidad en ese aspecto. Cómo funciona el mando en las horas críticas de cuando se inicia una emergencia y sobre todo cuando está vinculada a estas características de interfaz urbana. Porque el manejo de incendio en interfaz urbana tiene que tener unos modelos, digamos, mucho más avanzados de los que tenemos nosotros, unas capacidades de análisis mucho más avanzadas y de anticiparse y tomar medidas con un mando claro. Hoy día hay modalidades por las cuales se hace este mando, el sistema de comando que tiene las primeras horas, cada institución tiene una modalidad bastante clara, pero se tienen que acoplar, y ese acoplamiento institucionalmente no está bien resuelto, eso nos dijo la Unión Europea. Y eso normalmente en el transcurso de la emergencia mejora ostensiblemente una vez que se instala el COGRID, pero para que se instale el COGRID tiene que haber una alerta, que en este caso todo indica fue demasiado tardía. ¿Por qué fue tan tardía? ¿Qué falló ahí? Es lo que tienen que establecer estas distintas investigaciones y estos distintos estudios, que nosotros al menos como gobierno hemos sido muy prudentes en anticipar conclusiones de eso, hasta que no concluyan de estos distintos caminos que están haciendo su trabajo, y nos parece que de eso hay que sacar algunas, digamos, medidas. Ya algunas están decididas, quiero señalar. En primer lugar, en vista de lo que ya nos anticipó la Unión Europea, nosotros vamos a proponer hacer por vía administrativa, porque además es lo más rápido para que para efectos de la próxima temporada, de hecho la próxima semana tenemos la reunión preventiva de inundaciones para la temporada de invierno. Queremos llegar ya a esa reunión con un detalle avanzado de cómo vía decreto vamos a regular de mejor manera el mando en lo que es el puesto de mando del incidente, y tener más establecido ahí la autoridad, las decisiones en esas horas que son críticas y que hoy día no está bien resuelta. Hay un rol de coordinación de Senapred y hay un mando técnico de CONAF, en el caso de los incendios, pero en el caso de las inundaciones es distinto, y cómo se acopla este rol de coordinación con el mando técnico, el experto, porque Senapred no es experto ni en incendios, ni en inundaciones, para eso hay un mando técnico. Entonces, estas dos cosas se tienen que acoplar y eso no está bien resuelto en nuestra actual institucionalidad. Entonces, ya la próxima semana va a venir lineamiento de este decreto que va a mejorar este aspecto. En segundo lugar, a pesar de que la Unión Europea hizo una, valoración bastante importante de cómo funciona el sistema SAE, también hizo ver que para enfrentar incidentes tan extremos como fue este incendio, y a veces las inundaciones también lo son, requiere algunos fortalecimientos, y eso ya está en curso actualmente. Al menos va a incluir que desde el próximo año tengamos una alerta SAE más completa. Hoy día la alerta SAE dice alerta evacuar, en pocas palabras, y no da para decir más que eso. Vamos a tener un sistema más largo, que va a permitir dar más instrucción y poner más elementos en la alerta, y eso además va a ir acompañado con una segunda medida que ya se va a echar a andar desde el próximo año, pero vamos a tenerla vigente el 26, que la alerta SAE no va a ser solo telefónica, sino que también radial y televisiva. Entonces se van a prender en todos los canales disponibles alertas que van a llegar a toda la población. Y en tercer lugar va a ser necesario, y eso son parte de las medidas que se van a tomar también, mejorar estas capacidades de análisis, tener modelos mejores, especialmente cuando hay condiciones de este tipo, incendios extremos que afectan interfaz forestal urbana, que son los incendios de mayor riesgo. O sea, ahí es donde más vidas hay amenazadas y donde se combina la agresividad que tiene el incendio en el ámbito forestal, que en el ámbito urbano no lo tiene. El incendio en el ámbito urbano es mucho más manejable, pero cuando está en el borde, cuando la ciudad se topa con el bosque o con la plantación, es donde se provoca el mayor riesgo, y ahí necesitamos mejores modelos. También la Unión Europea nos dijo eso. Todas esas medidas están en curso, presidente. Ya terminé. Pido autorización para prorrogar, para terminar de escuchar a la ministra y al director. Sí, pero eso era, presidente. Esas son las medidas que están en curso, y el mensaje, el puesto de mando, y eso. Y lo último, que también está mencionado en el informe de la Unión Europea, es que hemos definido una serie de modalidades y de refuerzos de recursos también para mejorar las capacidades locales de tener buenos sistemas de evacuación, y tener fiscalización de condiciones urbanas, porque siempre se nos ocurre que hay que cambiar la ley, pero muchas veces la ley está, pero no se cumple la ley.
Toda la zona de incendio de Viña obedece a zonas donde hay incumplimiento de ley urbana, donde teníamos asentamientos que están en lugares de riesgo, que muchas veces por evitar problemas sociales no se actúa en esos lugares, pero el problema social que se provoca a la vuelta de la esquina es mucho peor. Es mucho peor. Entonces, ahí tenemos otra área en que es fundamental y la verdad es que eso no nos sorprende. Sabemos que en Chile tenemos un problema en eso y particularmente en la región de Valparaíso. Tanto en Viña como en Valparaíso, en Quilpué, tenemos todo un borde que está instalado en una zona de altísimo riesgo y no solo en la zona es poco recomendable para asentamiento humano, sino que no tiene, dadas esas condiciones, medidas adecuadas de evacuación, asumiendo el riesgo que tienen estos lugares. Bueno, la reconstrucción va a permitir mejorar mucho esa situación en ese lugar, pero hay muchos otros lugares de riesgo en la región que no son la zona afectada por el incendio. Entonces ahí tenemos otro desafío enorme en el que también se está trabajando. Gracias, presidente. ¿Hay preguntas al director también? Sí, bueno, muchas gracias. La prórroga, perdón, me salté. A ver, el plazo es hasta el viernes. El presidente se le han ido aportando todos los recursos y tiene que tomar una decisión en ese plazo. Perfecto. Director. Gracias, presidente, ministra. Por su intermedio, tratar de, en honor al tiempo, ser breve y responder las preguntas. Tómese su tiempo, director. Sí. Todos agradecemos. Tomé nota de una pregunta respecto de un honorable diputado respecto a una denuncia por un teléfono. Hay una investigación en curso. Que tenga implicancia o no, lo va a decir la investigación. Puede que tenga toda la implicancia como puede que tenga ninguna. Pero recién tenemos una orden de investigar hoy día, entonces como estamos en los primeros pasos. Pero nada se confirma, nada se descarta. Mientras no vayamos vayamos recopilando antecedentes que permitan orientar la investigación para una u otra teoría del caso. Responsables después alcances genéricos, coordinación, sí, tenemos coordinación. Bueno, este es un ejemplo de la coordinación tanto interna de todas nuestras áreas, un trabajo permanente también con el Ministerio Público y con el juzgado de garantía que permitieron tener las órdenes oportunas, las interceptaciones, aunque hay una debilidad, hablando de qué debilidades podemos tener. Hay una debilidad importante en obtener algunas evidencias a través de empresas privadas, concesionarias, compañías telefónicas, que no hay ninguna ley cuando se dan las concesiones o se entregan estas concesiones que les obliga que deben entregar la información. Normalmente dice, sí, tenemos por ley, pero no tengo los insumos para poder promocionarla, o la promoción de manera muy irregular, o no con los tiempos. Entonces, eso hace que la obtención de las mismas para poder analizarlas, depurarlas, cruzarlas, se hace muy lento. Y eso también extiende el tiempo de la investigación. Entonces creo que ahí tenemos una debilidad. ¿Va a presentar un proyecto con eso? Sí. Obligatoriedad de entrega de información al tiro. No, discusión inmediata. Con el micrófono, por favor, ministra, yo creo que eso es importante. Perdón, que me pasé por alto este tema que dice el director. Hay una decisión de presentar un proyecto para establecer obligatoriedad en los tiempos de respuesta cuando se solicita información a propósito de investigaciones penales de alta relevancia. Quizá no cualquier investigación, porque tampoco queremos generar una condición inmanejable, pero cuando son cosas como este u otras investigaciones y el éxito depende de que tener rápido la respuesta de los flujos de llamadas, de tránsito de información, ciertamente tiene que haber una obligación de tiempo de respuesta. El micrófono nuevamente, por favor. Director. Perdón, presidente, por su intermedio, Vidal. El diputado Celis preguntó respecto de la cifra de fallecidos y habló de 800. Yo creo que ese dato anduvo al comienzo del incendio porque había mucha desinformación, había datos desagregados, pero después todas las instituciones consolidamos la información, las policías, Servicio Médico Legal, Fiscalía, y lo que tenemos formal y oficialmente son 137 personas fallecidas. Al comienzo hubo muchos datos desagregados que hubo que ordenarlo porque también la ciudadanía quería datos y objetivos, y lo que genera toda la incertidumbre que es penoso, pero lo que tenemos como datos objetivos, los diputados, son 137.
también creo que preguntó usted con las dimensiones, lo trágico, lo penoso resultado, la cantidad de daños en lo material y la cantidad de vidas perdidas, que hayan 2 personas involucradas. Sí, los máximos de la experiencia, los principios de la ciencia nos dicen que hasta ahora lo que tenemos como dato objetivo, 2 personas. Por la teoría del caso, los insumos obtenidos, el trabajo de campo realizado, las pruebas levantadas, los datos que se recuperaron y lograron cruzar, nos arrojan hoy día esa información. Lo que podríamos decir que van a seguir esos 2 y si llegan nuevos antecedentes puede que salgan otros. Pero por ahora lo que hay objetivo son 2 y no tenemos hasta ahora nuevos elementos de juicio. A lo mejor sí, a lo mejor estos o uno de estos implicados puede que aparezca a lo menos posesionado o vinculado a otros, pero también está investigando. ¿Y por qué lo digo en forma no tan categórica? Porque obviamente con los incendios anteriores hay información información residual, que con lo que se estableció en esta también hay que cruzarla, y puede que confirme o no, pero no podemos perder esos insumos que son de datos que analizados en forma de información, cruzarlos con lo que eran los otros hechos que no se obtuvo la ubicación o determinación de algún imputado, para poder cerrar esos ciclos investigativos o posesionarlos en ellos a estos imputados. Pero por ahora tenemos solamente estos 2. Presidente, usted preguntó si tenemos algunos datos respecto de algunas investigaciones con resultados. Sí. En incendio en Curama 2019 tenemos una causa cerrada, 2 imputados condenados a 5 años de presidio. Mismo año 2019, Casa Italia, monumento histórico. Causa cerrada, 1 imputado, 15 años y 1 día, condenado. Panguirosa, en diciembre de 2022. Está en esta investigación sin medidas cautelares, pero hay una empresa vinculada respecto de ese hecho. Villa Esperanza, Rodelillo, 2022. Está en esta investigación y tenemos un imputado en prisión preventiva. Cajón de Leu, diciembre de 2023, en Limache. Uso negligente del fuego. Imputado apercibido en libertad. Pero hay imputado ya vinculado a los hechos. Bengala, que salió en esta comisión. Tenemos un imputado que está en prisión preventiva. Y Las Tablas, Viña del Mar y otras comunas, que es el origen de esta comisión, y tenemos 2 imputados. Esos son los últimos hechos y efectivamente, como dijo, si no me equivoco, la diputada Pérez, es un delito complejo de pesquisar, sobre todo en espacios rurales, donde encontrar la evidencia es muy complejo. Se requiere un trabajo muy minucioso, y no miento al decir que es centímetro a centímetro, porque es rastrear el lugar, encontrar aquello que es atípico en ese escenario, que no debiera estar en condiciones normales ahí, y que a veces es algo que puede pasar desapercibido, pero que no se debe tomar de esa manera y se debe trabajar con mucha calma, pero con mucho detalle y acuciosidad, para poder ir, incluso se levantan evidencias que en el fondo se establece que no tienen ninguna vinculación, pero tampoco se pueden descartar. Y ese trabajo minucioso es que se van encontrando estas pequeñas evidencias que después se transforman en la prueba, que se van sumando con otras, que se logran recopilar en el transcurso de las indagatorias, que permiten llegar a la convicción con la prueba y la evidencia que toma el Ministerio Público para mantener la teoría del caso y llegar a la formalización y a la sentencia condenatoria. Pero, perdón, estos son los casos que hemos tenido resultados. No nos dejan tranquilos, al contrario, nos motivan a seguir trabajando con mayor acuciosidad, porque hay más casos. Y donde hay una vida no podemos quedarnos tranquilos. Donde se hay perdido una vida no podemos quedarnos tranquilos. No podemos tampoco sentirnos satisfechos por el resultado de esta investigación. Es una buena investigación, acuciosa investigación,
una muy profesional investigación, pero ella nos lleva a seguir trabajando, a seguir mejorando, porque no queremos un nuevo caso igual. Y vamos a colocar todos nuestros esfuerzos para, desde nuestra mirada de la investigación criminal, estemos a la altura de lo que la sociedad legítimamente necesita y que nos exige. Así que eso, presidente, creo que ahí abordé, si mal no recuerdo, todas las consultas que estaban pendientes de los honorables diputados y diputadas. Muchas gracias. Diputada Marzani, Teado también me pidió la palabra. Se anotar todo, si es posible, que nos pueda compartir esos datos de estos casos, porque yo justamente quería en algún momento oficiar para ver sobre casos muy puntuales, obviamente, pero llegaron acá. Gracias, presidente. Hagámoslo formalmente. ¿Hay acuerdo para oficiar al director aquí presente para que nos envíe este detalle? ¿De acuerdo? Perfecto, diputado Teado. Muchas gracias, presidente. Más que nada, tomar el acuerdo de invitar nuevamente a la dirección, ¿no es cierto?, de CONAF, porque tenemos 3 cosas muy importantes que preguntarle. Dentro de eso, la bitácora, los 90, ¿no es cierto?, puntos de la bitácora. Tenemos que consultar sobre lo que dijo el ex director de Senapred, con que no se había comunicado, ¿no es cierto?, el incendio cuando pasó del radio forestal al radio urbano, y también las horas extra, que va a ser un exhaustivo análisis con respecto a eso, porque motivó esto. Y también me gustaría, cortito, preguntarle por su interno a la ministra si Senapred ya se está preparando, porque como se dijo aquí también, sabemos que viene un nuevo ciclón, viene un nuevo frente, y por la información que hemos recabado en terreno, hay vecinos que dicen que en la última lluvia estuvieron no al 100%, y me gustaría saber cómo se están preparando para eso, principalmente los que están hoy día también en plásticos, en carpa, y que no quieren abandonar sus hogares porque temen a que se los tomen, y un largo etcétera, que yo creo que ya todos sabemos. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Mire, usted, el diputado Celis me pidió tener invitado a la PDI hoy día. El diputado Longton mandó un comunicado, al igual que el diputado Celis, pidiendo citar a otras personas. Usted también el otro día envió un comunicado en la cual pedía invitar al ministro Monte, me parece que era. Entonces, todos me van pimponeando y uno se ve bastante tensionado en... No, si yo lo voy a... sí, ya lo sé, y asumo con... Bueno, pero diputado Teado, déjeme la maniobrabilidad para... Yo le prometo que vamos a volver a citarlo, pero déjeme la maniobrabilidad para poder hacerlo en el mejor momento. Yo me comprometo frente a usted a hacerlo. Sí, adelantamos esto. Sí. Bueno, y bueno, yo creo... Diputada Marzán. Sí, presidente, usted me había consultado por 2 posibles invitadas que le dije que habían desistido de la invitación, entonces me imagino que optimiza un poco el espacio. Hace poco estuve conversando se me complican los rangos de bomberos, pero con esta nueva investigación tuve la sensación de que, si bien no me lo manifestaron, de que yo creo, así como te estamos invitando a CONAF o citando a CONAF, sería importante también que viniera un representante de bomberos, porque la sensación o el sentimiento que tienen, yo creo que es importante que acá lo puedan manifestar. Gracias, presidente. Por supuesto, diputada. Yo entiendo, la ministra hoy día vino por el tema de la investigación, también el director de PNI. Yo creo que el tema del ciclón podemos abordarlo. Sí, ministra. No, ya que está la pregunta, ciertamente el manejo de un frente de este tipo en esas condiciones requiere medidas especiales y hay un plan de contingencia, me informan acá, del equipo encargado, especialmente preparado para apoyar y reforzar. Hay medidas de distinto tipo para que las personas sean lo menos afectadas posible, ciertamente. Muchas gracias. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias nuevamente a los que estuvieron el día de hoy. Ministra, director, a todos.